tan mal de mí. Si mis manos te ofrecí, si yo entero fui de ti. Es que no puedo justificarle mis actividades. Abril es una mujer inteligente y yo sé que ella duda. Presiente que detrás de mi trabajo como abogado hay algo más. No, si yo te entiendo. Pero en este negocio o te entregas de lleno o te vas. Así de sencillo. ¿Quería azúcar? Sí, un poquitito. Mira, Enrique, no es un problema de irme o no. Bueno, escúchame. Yo quiero que me oigas como amigo, Enrique. Sabes, mi familia está asustada con lo del atentado. Y tienen toda la razón. Para ellos no es sencillo comprender que yo vaya por una calle y que de repente me avaleen por un simple error. Yo sabía que esto te iba a pasar. Pero no tienes alternativa. Tienes que convencerlos del supuesto error y tratar de que sepan de ti lo menos posible. Sí, pero es que no es fácil. Mi familia cree en mí, ¿vale? Yo nunca he tenido secretos para ellos. Y lo peor es que esto afecta a mi vida personal en todos los sentidos, ¿vale? Suponte que yo decida casarme. Pues te diré, yo lo he pensado. ¿Qué? No puedes. Por el momento no debes casarte. Y yo te entiendo, Leonardo. Pero tienes que manejarte entre dos aguas. Sí, pero qué difícil. Enrique, el papá de Abril fue a visitarme a la casa. Ese hombre está preocupado y con toda razón. Para él, el tipo que está saliendo con su hija es un peligro. Dime, ¿quién le garantiza que yo no soy un matón? Y bueno, él es un hombre respetable y teme por su hija. Y yo no tengo ningún argumento para explicarle. Mira, Leonardo, tienes que hacer dos vidas paralelas. Yo sé que es difícil. Sé que es difícil mentirles a la gente que uno quiere. Pero es que no tienes otra salida. Claro, yo he pensado en eso. Y creo que sí tengo una alternativa. Yo pienso hablar con la organización y plantearle la necesidad de que por lo menos Abril sepa qué estoy haciendo. Y no, espérate, déjame terminar. Abril está compartiendo su vida conmigo y yo no puedo engañarla. Además, si ella corre algún riesgo al estar a mi lado, quiero que lo sepa, Enrique. Yo quiero que ella elija. Yo la respeto, Enrique. Y por eso pienso que ella debe saberlo. A esa mujer yo la quiero bien. Y la quiero de verdad. Óyeme, Leonardo, y óyeme bien. Si realmente la quieres, esto no se lo puedes decir. Mientras ella menos sepa de tu trabajo, es más seguro para ella. Por eso, escúchame. Si realmente la quieres, ella no debe saber nada. Nada, Leonardo, ¿comprendes? Nada. ¿Rescatar su cadáver, Abril? Bueno, yo no lo vi. Pero sé que rescataron 2 cuerpos de lo que quedó de la avioneta. Fue horrible, segundo, fue horrible. Ya está, Abril, por favor. Ahora me siento mal por haberte llevado. Además, yo no tenía ni idea que fuera el suegro de tu hermano. Bueno, pero ¿cuál fue la causa del accidente, Pinto? Las autoridades aún no han dado un parte oficial, pero se sabe que fue una falla mecánica. Abril, yo pienso que tú deberías irte a tu casa. Sí. Si quieres, yo te acompaño para que no tengas que manejar así. Ay, sí, Mireya, muchas gracias. Te lo agradezco en el alma. Buenas. Caramba, pero mire que está aquí. Leonardo, tú y yo tenemos que hablar sobre ese atentado. ¿Y cómo te sientes, chico? Dime, ¿qué te ha informado la policía acerca de las averiguaciones? Abril, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mi amor, no es el momento. Ay, mi vida. La avioneta de donde iba el suegro de mi hermano se estrelló. ¿Pero cómo va a ser? ¿Cuándo? Temprano, saliendo para el interior. Abril y yo cubrimos la noticia. Yo me siento muy mal, mi amor. Menos mal que viniste para que me acompañes a la casa. Aunque no has debido salir. Bueno, si no, yo me siento bien. Pero esto del accidente, ¿no? Bueno, me imagino que te querrás ir ya, ¿no? Sí, Abril. Es mejor. Vete ya y dile a Vanessa que yo siento mucho lo de sus padres. Yo después paso por la funeraria. Mira, hasta luego. Sí, bueno, vámonos. Sí, llévala. Hasta luego. Por favor, la señorita Abril Santaella, de parte de los tribunales. Ya, un momento. ¡Abril! ¡Abril, te buscan de los tribunales!
¿Usted está buscando a Abril Santaella? Sí, le traigo una citación. Es con respecto a la demanda que introdujo la señora Escalante en contra de ella. Por favor, firme aquí. Tú no te preocupes por eso, amor. No tienes tu abogado particular para que te defienda en el tribunal que sea. En serio, amor, en serio. Toma. Yo me voy a ocupar de contestar esa demanda. Vas a salir bien, te lo aseguro. Eso no es lo que más me preocupa, Leonardo. Yo sé que me vas a defender y sé que voy a salir bien. Pero, cónchale, es tan feo estarse peleando en un tribunal con la comadre de mi mamá. Bueno, pero eso fue lo que ella quiso, ¿no? No fuiste tú quien introdujo la demanda. Esto lo que va a hacer es que va a revivir todos los reproches de esta casa contra mí. Y quién sabe si no terminan peleando Elinor y mi mamá. Leo, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pero no pienses más en eso. Y anda, ve a cambiarte para ir al velorio. Anda. Espera, yo hablo. Sube. Caramba, doctor Duarte, ¿usted? ¿Cómo está, doctor Lucián? Hola, Abril. Te fuiste de la clínica sin despedirte de mí ni nada. Me sorprendí cuando salí a buscarte y ya no estabas. Bueno, es que no me parecía que yo debería quedarme ahí. ¿Cómo sigue Gilbertico? Afortunadamente ya está mejor. ¿Y a qué debo esta visita, Gilberto? Bueno, la visita no era propiamente para ti, sino para Teresita. Ah, entonces espérate que ya te la llamo. Silveria, un momentito, señorita, ya voy. Silveria. Ajá, ya voy. Bien, ¿y cómo sigue esa herida, doctor Duarte? Caramba. La verdad es que sus enemigos tienen muy mala puntería, ¿no? Afortunadamente. ¿Verdad, ¿Usted me doctor? llamó, señorita Abril? Avísale a Teresita que aquí la espera el doctor Rocián. La señorita Teresita ya se fue para el velorio con su mamá. ¿Cuál velorio? Si ella me citó aquí. ¿No te has enterado, Gilberto? El papá de Vanessa se estrelló en una avioneta. Precisamente voy yo ahora para el velorio. Así que me disculpas, ¿ok? No entiendo. Pero ya me voy. De todos modos, nos veremos en la funeraria. Porque yo tengo que cumplir con tu hermano. Tú sabes que él y tu papá siempre me han tenido un afecto muy especial. Y yo a ellos, por supuesto. Y como tú me conoces, sabes que soy fiel a mis afectos. Toda la vida. Con permiso. Bueno, ya estoy lista. ¿Nos vamos, mi amor? Sí, ¿será? ¿Qué te pasa? No, a ti te pasa algo. Tienes la cara amarrada. ¿Qué fue? Bueno, sí te lo voy a decir de frente. Estoy molesto, sí, estoy bravo. ¿Me quieres explicar qué es eso de que tú estabas en la clínica con Gilberto? ¿Haciendo qué, Abril? ¿A cuenta de qué? Ay, mi amor, yo no te lo dije. No me lo dijiste. Me acabo de enterar cuando tu ex lo soltó aquí en mi cara. Y eso es lo que me tiene más molesto, Abril. Mi amor, Gilbertico se enfermó y tuvimos que llevarlo ¿Cómo que a la- tuvimos, Abril? ¿Cómo que tuvimos? ¿Qué es eso? ¿Por qué tuvimos? Pero déjame explicarte. Es que Gilbertico fue a visitarme a la redacción. Y ahí le dio como un desmayo. Y estaba ahí, y bueno, se le dio un Gilberto a llevarlo a la clínica. Mira, Abril, en primer lugar, Gilbertico no fue a visitarte a la redacción. Sería su papá quien fue y llevó al niño. Eso en primer lugar, Abril. Y en segundo, yo creo que si tú y ese señor terminaron hace mucho tiempo, él no tiene por qué andar visitándote, ni viniendo para tu casa, ni tú tienes por qué estar acompañándolo a ninguna clínica. Pero mi amor... A mí me molesta, ¿sabes? Porque ese cuento de que vino a buscar a Teresita no se lo va a creer ni él mismo. Él vino aquí a verte a ti, Abril. Y tú tienes que romper ese vínculo con Gilberto, por muy amigo de tu familia que sea.
Porque ahora yo estoy en tu vida y tú tienes que tratar de evitarme a mí escenitas desagradables con ese señor. Pero él no viene por mí nada más, Leonardo. ¿Cómo hago si él es amigo de mi familia? Caramba, pero tu familia es bien generosa. Porque un hombre que te hizo lo que te hizo no debería pisar esta casa en ningún momento. Pero ok, eso no es problema tuyo. Eso no es culpa tuya. Pero entonces habla con tu familia y explícales tu nueva situación. Diles que tú no quieres que yo me encuentre con ese señor aquí en tu casa. Diles que a mí me incomoda esta situación y que tú me respetas y que me quieres. Y que no puedes permitir esa confianza con un hombre que hace nadita. Nadita fue allá a mi oficina a decirme que como fuera él se iba a casa contigo, se te olvidó ese asunto. Sí, mi amor, pero no te pongas así. No, es que yo soy criollo. Yo no soy sueco. Yo soy de aquí. ¿Lo entiendes? Y hay cosas que a mí me afectan y me molestan. Yo después de lo que hablamos tú y yo en mi casa, no voy a permitir que tú y Margarita vuelvan a encontrarse para evitarte escenas desagradables. Entonces está bien, evítamelas tú a mí. Estás celoso. Sí, estoy celoso. Pero más que eso, estoy exigiéndote que le des un parado a Gilberto. Porque si él es fiel a sus afectos, yo soy fiel a mis principios. Y a ese tipo, Abril, por todo lo que tú me has contado, no es precisamente cariño lo que le tengo. Así que o tú le das un parado, o se lo voy a dar yo. Y va a ser peor. Y ahora vámonos. Mami, bendición. Dios te bendiga, mi amor. ¿Qué hacen ustedes por aquí? Hola, Margarita. A traerte la ropa que dejaste en la tintorería, mi amor, allá en la casa. Bueno, pasen. Y bueno, conocer el apartamento, ya que no tuviste la amabilidad de invitarnos. ¿Y cómo están? Bien. Mira, mi amor, ¿y para dónde va usted así tan elegante, mi amor? Bueno, creo que es un matrimonio, mami. ¿Te casas? No, Margarita, no me caso. No. Margarita, no vayas a comenzar. Bueno, mijo, mire, nosotros vinimos a lo que vinimos. Si usted está muy ocupado, entonces nosotros nos vamos, pues. No, Ay, mira. madrina, es la carrera y no ha dicho nada, ¿verdad? ¿Se quieren tomar un poquito? Aquí me queda de lo que trajeron esta mañana. Ay, muchacho, pero a esto le falta un arreglito. Mire cómo está todo esto, pues. Hay como tener la madre de uno para que le arregle todo. ¿Verdad, mijo? Sí, así es, mi vida, así es. Eso, pero yo no sé qué pasó con la muchacha de servicio. Mijo, préstame un pañito, pues, para darle una desempolvadita Pero a vieja, esto. no, hombre, tómese el jugo, te va a poner hasta a trabajar, no falta más. Toma, Margarita. Ah, gracias. Usted se calla, mi amor. Yo no voy a dejar que ninguno de mis hijos vivan aquí en un chiquero. Oh. Bueno, mi amor, vamos a hacer una cosa. Como tú te tienes que ir, déjame que entre Margarita y yo te arreglemos esto en un Pero centro. vieja, no faltaba más. ¿Cómo era usted que está trabajando? Bueno, Ay, déjeme la llave, hombre, que yo se la doy a la concede. Démela acá, pues. pero... Ay, hazle caso, tú sabes cómo es la madrina. Ella cuando se le mete algo en la cabeza, mi amor. Bueno, está bien. Toma, estoy muy apurado. Ese matrimonio ya debe haber comenzado. Sí, mi amor, toma. Mami, ayúdame aquí con el portón. Sí, cuidado con ese brazo, mi amor. Sí, no te... Ok, cuidadito, mi amor. Ya está mejor. Ujú. Eso es. Ah, Gracias, mami. Bendición. yo me lo bendiga, amor. Ujú. Me arregláis. Ay, es que estás un poco desarregladito. Ajá. ¿Te la acomodo? Sí. ¿Sabes a quién conocí? ¿A quién? A la esposa del doctor Luciano. Es muy lindo lo que habla de Abril. Me tiene un cariño. Si tú te enteras de lo que dice, mi amor. Acaba de llegar el doctor Duarte. Preocupada porque te organizas con usted. Disculpa, tuve que pasar un momento por el bufete. Necesitaba unos papeles para mañana. Déjame saludar a los novios. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades, Rafael. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Don Nicolás, para mí es un placer estar aquí en su casa. Yo comprendo mucho su indicación del otro día y comprendo su advertencia de que no siguiera con Abril. Pero como le dije, esto es un asunto entre ella y yo. Lo analizamos, lo discutimos y llegamos a una conclusión. Así es, y no es por contradecirte, papá. En estos días, cuando hablamos de este asunto,
Te contesté contrariada. Y yo sé que tienes razón. A nadie le gustaría que uno de sus hijos le sucediera algo peligroso. Lo de Leonardo, lo del atentado, pudo haber sido con o sin intención. Es preocupante, lo sé. Pero no es para detenernos o separarnos, papá. Entonces, después de discutirlo, ¿llegaron a cuál conclusión? Don Nicolás, yo quiero que me conozca. Yo quiero contraer matrimonio con su hija. Yo quiero casarme con Abril. Yo no soy hombre de palabras, sino de acción. Yo con usted hablé bastante claro. Y sigo manteniendo lo que dije. Y se lo vuelvo a repetir delante de ella. Cualquier cosa que le suceda a mi hija, usted es el responsable. Y lo soy, don Nicolás. Papá, nos está tratando como un par de niños, un par de adolescentes. Es mi estilo. Ahora disfrute del matrimonio de mi hijo. Y como dice usted, ya lo conoceremos. Si no es que antes mi hija decide otra cosa. Es verdad. Se van a casar. Pues sí, Irene. Queremos vivir juntos y... ¡Se casan! Bueno, ya pensamos que era bueno que formalizáramos nuestra situación. Mire, ella y yo tenemos tantos años juntos, pues que ya sería una tontería seguir viviendo así. ¿Viste, Fernanda? Este es un año de matrimonios. Así que te lanzas al agua, segundo. Ah, pero ¿quién lo iba a creer? El Rodolfo Valentino, el playboy, casado. Casado así, con mayúsculas, casado. Aunque te digo una cosa, mi amor. Esa será una cacería. Porque casarse, segundo. Si tú no lo casas... ¿Qué cosas tienes, Fernanda? Bueno, déjala que hable, está bien. Me casaron. Pero ahora voy al matrimonio. Mira, Irene, yo hasta que no vea a este señor estampando la firma, no lo creo. Es mucha la mujer bonita que ha dejado plantada de velo y corona. Casar era Abril. A los hijos uno los ve nacer y de repente se hacen grandes y se te casan. Nicolás, todos tus muchachos para mí son como mis hijos. Mira, tú eres muy joven para estar diciendo eso. Yo sé, pero acuérdate que yo crié a los hijos de segundo después que quedó viudo. Es verdad. Aún eras muy pequeñita cuando te echaron esa responsabilidad encima. Ni siquiera mi hermana Lilian me pudo ayudar. Si ella existiera, serían 3 los sobrinos. Los 2 hijos de segundo y el de Lilian. El hijo de Lilian y Cristóbal sería el mayorcito. Sí, sería más grande que Mariano y Arnaldo. Así es. El destino te puso en el camino de esos muchachos. Sí. Tal vez algún día lo haga. Sí. Yo creo que ya es hora de que piense un poco más en mí. Nicolás, ¿te has fijado en ese muchacho? Es impresionante. Mira, ¿no te da así como un aire, como un parecido a Cristóbal? Pequeño, ¿no? ¿Qué relación podría existir entre Leonardo Duarte y los Sanduesa? Sería mucha casualidad. Para mí la ansiedad, aunque parezca extraño, puede producir amor. Sí. La ansiedad puede actuar como catalizador del amor. ¿Es su teoría? Ajá. Lo necesario es que la emoción se avive, que uno llegue a excitarse sin importarle cómo ocurra. Es muy interesante. Uno busca una chispa de peligro, un riesgo. Crea una situación en un determinado momento. No me cree, ¿verdad? No, sí, claro que sí. Le pongo un ejemplo.
Dos hombres cruzan dos tipos de puente. Uno por un puente corriente y seguro. Y el otro sobre un puente colgante, más bien terrorífico, que se balancea sobre un barranco de muchísimos metros de profundidad. ¿A quién de los dos hombres espero al otro lado? ¿Qué hombre es el que me atrae? Supongo por lo que ha dicho, al del puente colgante. Exacto. El miedo me produjo esa atracción. ¿No cree usted que esas pueden ser las razones para que nos atraigan las relaciones amorosas con quien no nos corresponde? Tal vez, puede ser. Aunque yo le diría que debería haber algo más, ¿no? Sí, sí. Una cara bonita, un torso velludo, una exhibición de inteligencia o ingenio. El traje, contacto visual, qué sé yo, un bello atardecer. Doctor Duarte, ¿nunca le han dicho que usted es la clase de hombre que anda por el puente colgante? ¿Qué de mujeres habrá del otro lado esperándola? Me halaga, pero no es para tanto. Me gustaría conocerlo más, en lo profundo, para ver hasta dónde llega el peligro. Por eso quiero conocerlo. ¿Quién anda pronosticando el peligro? No, ningún peligro. ¿Aquí? Hablábamos de las situaciones de alto riesgo que se encuentran en la vida. Con permiso. Los dejo. Supongo que tienen muchas cosas que hablar. ¿Fue tan importante su conversación que quedaste en una pieza? No. Hablábamos de la vida, de las relaciones personales. Ella se ve que es una mujer inteligente y culta. Para que le hubiera gustado a mi tío Héctor. Según lo que logré escuchar, te quiere conocer profundamente. No, lo dice como un cumplido. Tienes razón. Hay personas que utilizan esa clase de etiqueta, de reglas de urbanidad. Pero para mí, cuando alguien, sobre todo si es mujer, expresa el deseo de conocer profundamente a un hombre, es por algo. Abril, ¿qué estás pensando? Nada, deduzco simplemente. Por mi mente no ha pasado ningún pensamiento malo. A ver, mírame los ojos. ¿Qué? ¿Estás celosa? ¿Celosa yo? ¿Por qué de estarlo? Yo estoy muy segura de mí misma. Allá tú, que a tus celos no sabes cómo disimularlos. Que todo da como vueltas. Todos cumplimos como con ciclos. Fíjate, Leo, se muere Ricardo y es el final de una vida. Pero se casan Vanessa y Rafael y comienza una nueva vida. Y después tendrán los niños. Es como una obra de teatro, que siempre es la misma, pero con otros actores y otros escenarios. Sí, así es condición de la vida. Pero es un poco triste, ¿verdad? Saber que todo lo que comienza tiene que terminar tarde o temprano. Pero termina todo. Hasta nosotros, Leo. Hasta lo nuestro. No tiene nada de triste, al contrario. Mira, si desaparecemos o si no nos vemos más, quedamos, por ejemplo, mira, tú porque tú entraste en mi vida, echaste la puerta abajo. Y algún día, entonces, si de repente te vas, cosa que yo no voy a permitir, entonces Leonardo Duarte ya no va a ser el mismo. Sí, porque tú eres algo así como la Revolución Francesa. Y cuando pasa, entonces todo se remueve en la vida de ese alguien. Bueno, fíjate tú en Gilberto. ¿En Gilberto? No te entiendo. Bueno, que él tiene razón.
Todo vuelve, como dices tú, todo tiene un ciclo. Gilberto tiene sus ciclos. Mira. Abril, miren los que le traigo aquí. Yo lo invité. Y espero que no... Abril, ¿cómo está usted, doctor Duarte? Jean, de verdad que no esperaba verlo por aquí. Tampoco yo, doctor Duarte. Bueno, señores, vamos a brindar por esta feliz pareja que ya se nos va de luna de miel. ¿Ah? Doctor, Jean quiero hablar con usted. ¿Conmigo? Está bien, dígame. Yo voy a serle franco. Me parece de muy mal gusto su presencia en esta reunión. Usted no debió venir. ¿De mal gusto? ¿Por qué? A mí me invitó Teresita. Además, yo conozco esta familia de hace mucho tiempo. Incluso de mucho más tiempo que usted. Mira, Gilberto, vamos a dejarnos de formalidades necias. Vamos a aclarar. Ese cuentico de Teresita suena infantil. Tú y yo sabemos que viene por Abril. Y lo peor es que te entiendo. Pero comprende, tú perdiste la oportunidad. Tú eres el pasado de Abril y yo soy su futuro. Eso está por verse. Yo sé que Abril está resentida por todo lo que pasó. Pero sé que en el fondo me quiere. Leonardo, quiero que recuerdes que ella fue mía. Mía, Leonardo. Y eso no se olvida así nada más. Yo fui el primero en su vida. Yo fui el primero que la amó. El primero que la hizo mujer. Tu ingenuidad me sorprende y tu necedad no tiene límite. Déjame darte un consejo. Ten dignidad, Luciano. Cuando se pierde la dignidad y el respeto por los demás, se pierde el respeto por uno mismo. No caigas tan bajo. Si alguna vez Abril fue tuya y la dejaste ir, fue porque tu corta vista, tu miopía no te dejó ver que ella nunca va a ser de nadie, ni siquiera mía. Ella se pertenece a sí misma. Y por eso es que yo la amo. Por eso, y aunque te duela, yo soy el amor de Abril. Tú fuiste el primero, pero yo soy el definitivo. Y no te lo voy a volver a repetir. Ay, mi amor, vamos a despedirnos, ¿no? Me preguntabas que si llevaba mucho tiempo en el barrio. Toda la vida. Se puede decir que la familia Duarte es una de las fundadoras de El Guayabo. Entonces mi tío Isidoro tiene mucho tiempo conociéndolo a ustedes, ¿no? Ah, sí, sí. Desde que estaba yo pequeñita, ¿está en esta parroquia? Sí. Mira, es que hay algo que me intriga y me gustaría saber. Tú sabes, se trata de ese muchacho, el seminarista, Santiago, ¿qué se llama, no? Ah, sí, ¿qué pasó con Santiago? No, nada, es que él me parece tan extraño. ¿Él también es de por allá? Sí, bueno, verás, Santiago es un caso. Él apareció allá en el barrio igualito que Piojito. Venía de Carúpano, donde había estudiado toda la primaria y bueno, ahí fue directo a donde tu tía y ahí se quedó. Tengo entendido que los padres son unos pescadores y que todavía viven por allá. ¿Y de dónde le salió eso de ser sacerdote? Bueno, yo creo que lo mismo le ocurre a cualquiera. Un día tú te decidiste a ser periodista y eres periodista. Yo dije abogado y soy abogado. Bueno, me imagino que él pensaría lo mismo. Aunque el sacerdocio no es solo una profesión, es una cuestión de vocación, hay sacrificios, votos. ¿Y Santiago nunca tuvo novia? No se le conoció ninguna conquista en el barrio. Bueno, mi hermano es el que siempre se la pasaba con él. Ellos son curuñas. Lo que es de uno es del otro. Ah, no, y esos dos sí que lo buscaban las muchachas. Y Santiago nada. Bueno, Eli que aclaraba todo cuando salía con una de ellas. Bueno, tú sabes que para que no pensaran en otra cosa. Ay, qué cómico. ¿Tú te imaginas? Uno va a salir con un muchacho que te gusta y de repente, en el mejor momento, te dice, yo estudio para cura. En cambio el otro, tu hermano, es pura ternura. Es una persona cálida, comprensiva, simpática.
Cónchale, no sabía que mi hermanito tenía todas esas cualidades. Él sí tiene novia, ¿no? Le deben llover las mujeres. Ah, sí, sí. Mire, ¿a qué se debe todo ese interrogatorio? ¿Algún interés por alguno de los dos? No, vale. Lo que pasa es que me parecen un par de muchachos muy agradables. Yo diría que cualquiera de los dos podría ser un buen candidato para alguna mujer. Lo malo es que no se venden en pareja como los loros. Y la dama que los requiera debe decidirse por uno. Tonto. ¿Tú crees que yo? No, vale. Tú no conoces a Mariana Andrés. Te acompañó a los tribunales. Bueno, aunque Pinto me dijo que me iba a acompañar. Bueno, ya es hora de irme. Al principio no quería usted que viniera y ahora no quiere que me vaya. Me gusta la gente inteligente y sobre todo bien documentada. Ese análisis que usted hace del individuo en sociedad, de su comportamiento, de cómo influye la educación en el ser humano, cómo influye la familia. Y si esa familia no existiera... Doctor Duarte, dígame una cosa, por curiosidad. Lo supe en su casa el otro día por boca de sus padres. ¿Lo de mi adopción? Sí, sí. A ellos le debo todo lo que soy. Ahí te ve lo que hablábamos. Si a mí me hubieran mandado a una institución y no hubiera recibido el calor de los míos. ¿Y cómo fue todo? ¿Verdaderamente usted sabe cómo llegó a casa de los Duarte? Ah, sí, sí, naturalmente. Eso fue en el interior del país. Me recogieron muy pequeño en un matorral. Según el hombre que lo hizo, ya estaba perdido. Ese mismo hombre me entregó a los Duarte que casualmente se mudaban para Caracas. ¿No supo nunca más de ese hombre? ¿No llegó a saber su nombre? Ah, sí, sí, supe de él. Se llama Jacinto Pachano. Ay, lo que faltaba. El ascensor se dañó, señorita, así que a la escalerita. El tiempo es suficiente para que sigamos conversando. Y voy al mismo tema, a lo de Pensilvania. Yo vi cómo se miraban y entiendo que en cualquier situación existe un tiempo prudencial de observación. Es decir, un tiempo en que uno mira a otra persona y no pasa nada. Que puedes retener la mirada sin desbordar los límites de lo adecuado. ¿Y si lo rebasas? ¿Si te dejas llevar por la mirada? Si violas ese tiempo, aunque sea por un segundo, estarás enviando un mensaje. Y el mensaje suele decir: me interesas. ¿Me interesas? Le interesaste, yo lo vi, lo comprobé. A Pensilvania le interesaste. ¿Pero qué podía hacer yo? Yo estaba indefenso. Tú y ella se evaluaron con la mirada. Y después vino tu respuesta. La sonrisa. La sonrisa delicadamente sutil. La sonrisa de no solo me interesas, sino me gusta lo que veo. Así que tú estás interpretando que entre ella y yo... No sé. ¿Tú lo estás diciendo? Me gusta lo que dices de la sonrisa. ¿Sabes? Cuando era muchacho y me la pasaba en las fiestas y en los bailes, bueno, yo creía que con una frase brillante o una respuesta insolente o superior podía conquistar a una muchacha.
demostrar lo inteligente que era o lo amargamente cínico e irónico que podía ser, para dejarlas deslumbradas con mi intelecto. Y te lo creía. ¡Qué modesto eres! No, hombre, que me lo van a creer. Todo lo contrario. Me demostré que estaba equivocado. Porque lo mejor para abrir la puerta de una relación es una sonrisa. Y con una sonrisa que conquisté allá en el aeropuerto, pero hay algo mucho mejor. Anda, dímelo. Este domingo triste me despierta la madrugada. Ya no tengo tu piel amada junto a mí. Yo te encuentro en cada palabra, en el aire que llega a mí, y en las cosas que se quedaron por vivir. Pasan los días lentos, del recuerdo yo me alimento, y tu imagen la tengo siempre frente a mí. Y tu cara de enamorada, retratada cuando... No importa cuán suave pueda ser. El contacto ocupa un lugar muy importante. Si tocas a alguien, es posible que logres cambiar lo que una persona piensa de ti, o lo que tú sientes o piensas de ella. Y tú cambiaste cuando me tocaste por primera vez. No hables. La voz también tiene su significado. Pero ahora deja así que sean mis manos las que abren. ¿Sabes? Quiero tocarte. Tocarte. Recorrer cada rincón de tu cuerpo y llenarte de calor. Leonardo, que estamos en las escaleras. Ve aquí, viviente. Me da miedo que me vean. Pasan los días lentos, del recuerdo yo me alimento. Quítatelo. Y tu cara de enamorada, retratada cuando me amabas. Y ahora que tan solo voy, lucho por olvidar, río por no llorar. ¿Cómo has podido hablar tan mal? Dime cómo estás, cuánto hace que no te veo. Ya tú lo ves, soy el mismo. Nada cambió, todo es igual, no, y ya no te nombro siquiera. Ahora ya puedo decirte hola. Dime cómo estás, cuánto hace que no te veo. Ya tú lo ves. Hola. No eres la misma. Y la casa nunca faltó de voz, aunque todo lo que ella está bailando, francamente, ¿eh? ¿Y qué haces tú poniendo la camisa? Bueno, ¿y qué tiene? Nadie mejor que yo lo va a hacer. Además, a ti siempre te gustó como yo doblaba tus camisas. Y me da nota hacerlo.
Porque mira, aunque uno las lave, siempre le queda tu olorcito pegado. Y bueno, como ya no te puedo oler a ti, me queda eso como consuelo. Mira, yo quiero que esto lo deje ya. No quiero que lo hagas más nunca, ¿lo entiendes? Ay, chico, no seas así. Bueno, ok, si no puedo oler tu ropa, no importa, suéltala. Pero deja la camisa. Te vuelvo a ti directamente. Ya, Margarita, pero espérate, chica. Tú estás loca, chica. Concho, nena. Tú no ves que no puede ver a alguien. Además, te dije bien claro cómo era todo. Ay, Leo, qué rico huele. Ay, es que quiero abrazarte, leerte. Anda, déjame. Pero, Margarita, pero... Dime cómo estás, cuánto hace que no te veo. Ya tú lo ves. Pero Epa, pues, ¿qué cuento es ese? Amigo, cuento, Leonardo. Usted es un hombre hecho y derecho y tiene que ser responsable de lo que hace. Pero mamá, tienes que oírme. No, usted es el que me tiene que oír a mí. Yo sé que la Margarita es como atarantada, pero no por eso usted se va a aprovechar, mi amor. A mí me extraña y me duele mucho. Pues, verlo en eso a usted, ¿no? Pero mamá, escúchame. Sí, tienes razón. Yo reconozco que tal vez, bueno, me dejé llevar. Yo pensé que era un juego. Bueno, usted vio, ¿no? Usted vio. Sí, esos jueguitos no me gustan nada, Leonardo. Usted tiene que ser un caballero, como lo ha sido toda la vida su padre. Ay, mira, mi amor, de este novio, cuando el viejo me hacía a mí la visita, ¿cómo no? Era un hombre recto, guachafitero sí, pero recto, Leonardo. Sí, yo lo sé, vieja, yo lo sé, y te aseguro que para mí siempre ha sido muy importante ser como mi viejo. Entonces, pues, empiece, pues. Yo quiero saber que mi hijo duerme tranquilo, sin cargo de conciencia. Si es con Abril, bueno, está bien. O si después con el tiempo es la Margarita o con otra, está bien, mi amor. Eso sí, la que sea me la respeta. Pero, mami, yo te aseguro que es así. Es más, usted en el fondo lo sabe. Usted sabe que cuando yo quiero, ¿no? ¿O no? Ay, mi Catire, usted sí que me conoce. ¿Y yo a usted? Yo sé que esa guachafita no la empezaste tú, mi amor, pero hay que tener cuidado, más con Margarita. Ella va a seguir aquí viviendo con nosotros y eso es peligroso, mi hijo, el diablo tienta. Ya. No se preocupe. Usted sabe que yo quiero es Abril. ¿Cómo no lo voy a saber? Mira si se te ven los ojos, muchachos, se te ponen así brillanticos. Mira, mi amor, al que no entiendo es al viejo, Catire. A él como que no le gusta mucho esa muchacha. Yo no sé qué le pasa, porque ella se ve tan buenecita, mi hijo. Pero el viejo está raro. Yo no sé qué es lo que le pasa, mi amor. ¿Y qué es lo que me va a pasar a mí? A mí no me pasa nada. Lo único que yo digo es que no me gustan esas cosas así con esa gente que mueve por aquí, pues. Pero, mi amor, ¿qué son esos ánimos? ¿Dónde agarraste esa rabieta, viejo, que la vienes a pagar con nosotros? No, ninguna rabieta. Ay, viejo. Lo que pasa es que a mí no me gusta eso y... Además, ahí está Margarita. Sí. ¿Ah? Y mi compadre. ¿Qué le digo yo al compadre la pena que voy a pasar con él? ¿Ah? Pero eso no importa, claro, eso no importa, porque yo no importo. No, papá, espérese un momentico. Usted sabe que no es así. Mire, ¿por qué usted no nos dice mejor qué es lo que le pasa? ¿Por qué está así? Sí. ¿Ah? Sí, no importa. Claro. Yo no importa, todo tiene razón. Además... Yo no quiero saber más nada de esto. Pero mira, Diego, ven acá. Pero ven acá. Papá. Se acabó. Pero, ya está. Perdona a tu papá, mi amor. Pero últimamente está muy raro, pero ya se le pasará. Sí, pero algo le está pasando al viejo, mamá. Porque usted no trata de averiguar qué... ¿no? Bueno, ya está bien de palabrerías, mi amor. Vamos a darte un cafecito. No, espérate, deja eso. Mire, yo la vine a buscar porque yo quiero que me acompañe allá a la casa de la soñadora. ¿Ah? ¿Vamos para allá? Bueno, pero déjame a la cocina aquí, mi amor. Vamos, pues. Ese hombre es muy malo. Pero no se preocupe. Yo me voy a cuidar y la voy a cuidar a usted. Mire, vamos a ir a esa clínica que le dije el otro día y allí la van a ayudar. Se va a sentir mejor. Pero confía en mí. Gracias. Espérate. Me lleven de aquí. Pero es que es por su bien. Mire, además, nadie la va a dejar en la clínica. Todos vamos a estar pendientes. Es que si yo me voy,
Ese hombre que estaba en tu casa te va a hacer daño, yo lo sé. Ese hombre te matará, príncipe. Te matará. Pero ahora no. No. Por favor, ahora no. Pues ya no hace falta. Ya lo entiendo todo. Iluminada, el príncipe dice que en la clínica me van a atender bien, que ya no veré más fuegos y que hay un jardín grande lleno de flores, de pajaritos. Eso me gusta. Sí, señora Hortensia. Le prometí que yo mismo le voy a llevar. Y que siempre todos vamos a estar muy cerca de ella, ¿verdad? Claro, Lilia. Tú sabes que nunca te voy a dejar sola, tú lo sabes. Bueno, mami, ya es hora de que nos vayamos. Mami, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando?